de compartir. Vamos a iniciar nuestro capítulo de hoy, el capítulo del conflicto de los siglos. Estamos estudiando el capítulo 40. El capítulo 40 es un capítulo maravilloso. Tiene muchas cosas que vale la pena rescatar. En el día de ayer mencionamos varias cosas. La primera, mencionamos que el guardar los mandamientos y tener a Cristo en el corazón hace parte de la vivencia de los redimidos. Los redimidos, los santos, como lo menciona Apocalipsis 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan el mandamiento de Dios y tiene la fe de Jesús, tiene a Cristo en su corazón, tiene esa firmeza, esa firmeza de tener a Jesús en su vida. Pero otro requisito que aparece allí es la paciencia. Paciencia en el pueblo de Dios que va a estar en el tiempo del fin es un requisito para la gran crisis. Por eso a veces Dios permite que nosotros tengamos tribulaciones. Por eso a veces Dios permite que venga la hora de la prueba. ¿Sí? ¿Con qué fin? Aunque aparentemente pues nosotros no entendemos muchas cosas, pero dentro de la perspectiva divina sí se entiende. Porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos paciencia. Paciencia. Qué difícil es este término. Qué difícil es aplicarlo. ¿Sí? Porque nosotros nos alteramos muy rápido. Nos enojamos con facilidad. Nos desesperamos con mucha facilidad. Y la razón, algunas veces porque tenemos una cultura educativa de hacer las cosas a la carrera y tiene que ser ya, ¿cierto? La razón también puede ser que a veces es por nuestro orgullo, nuestra prepotencia, ¿cierto? Por creernos más que los demás, entonces necesitamos que todo se haga así, desde esa perspectiva, ¿cierto? Y cuando no se hace, entonces aflora el orgullo, aflora la prepotencia, aflora lo que nosotros somos como seres humanos, ¿sí? La paciencia debe convertirse en nosotros una virtud, ¿sí? El otro elemento que es muy importante es todo lo que se somete a la ley de Dios, todos los que someten a Dios, a su ley, Satanás lo va a tratar como un enemigo primario, ¿sí? Eso va a ser algo bueno, de hecho, ha sido desde Adán y Eva hasta entonces, toda aquella persona que quiera estar con Dios, ser obediente, es un blanco para el enemigo. Es un objetivo. Hay que tumbarlo, como sea, y vamos a buscar la manera de hacerlo, ¿sí? Y por eso el pueblo de Dios tiene que tener paciencia. Por eso el pueblo de Dios debe tener esa capacidad de saber esperar, porque este conflicto, mis hermanos, no es un conflicto humano, que usted coge y le pega un puño acá y dispara, y bueno, no, esto no es un conflicto humano, esto es un conflicto enteramente espiritual, es un asunto de adoración. Apocalipsis 12, versículo 17 dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y note las dos características que tiene este contexto. Dice, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Usualmente las personas dicen, no, es que existen tantas iglesias, ¿a quién debo creerle? ¿O a qué iglesia debo ir? Pues sencillo, vayamos a la Biblia. Entonces, el dragón, claramente la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice que el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que, mis hermanos, el dragón es el diablo.
Pero dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Proféticamente, la simbología de la mujer se refiere a una iglesia, ¿sí? Eso lo muestra claramente el libro de Efesios. Así como el varón es la cabeza de la mujer, así Cristo es la cabeza de la iglesia. La mujer es un símbolo de la iglesia. Ahora, yo quiero llamarles la atención a la palabra la. ¿Por qué la? Porque mi hermana y mi hermano y amigos que nos ven, aquí el la significa una singularidad, o sea, uno nomás. La Biblia no está diciendo el dragón se llenó o el diablo se llenó de ira contra las iglesias. Ahí no está diciendo eso. Ahí está diciendo de manera singular, el dragón se llenó de ira contra la iglesia. Una iglesia, nada más una iglesia. El objetivo de Satanás es esa iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente, contra los que pertenecen a esa mujer, ¿cierto? Pero es una iglesia. El dragón, el diablo está enojado con una iglesia. Él no está enojado con todas las iglesias. Él está enojado con una sola iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa iglesia que el diablo está enojado? Esta misma, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia que el diablo está enojado. Ese es el remanente que el diablo está apuntando. Hacia allá va el diablo a derrocar, acabar, eliminar, zarandear, pisotear y atacar en todo su esplendor. Si usted, querido amigo, guarda los mandamientos, si usted tiene el testimonio de Jesucristo en su vida, la fe de Jesús en su corazón, entonces quiero decirle dos cosas. La primera, pues hacemos parte de un pueblo maravilloso, un pueblo extraordinario, un pueblo fiel, un pueblo que es apreciado por Dios. Y el segundo lugar que quiero mencionarle es que usted es un blanco directo de Satanás. Por lo tanto, debo saber cómo defenderme, ¿sí? Y dicho sea de paso, nuestra única defensa se llama Dios, mis apreciados hermanos. Dios es nuestra única defensa. Debemos refugiarnos en Dios y debemos someternos a Dios. Entonces, partiendo de eso, queridos hermanos, en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, como hacemos parte de ese pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el testimonio de Jesús, los que tienen la fe de Jesús, dice el apóstol Pedro, dice, en lo cual vosotros os alegraréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, lo que la Biblia me está diciendo es que como nosotros somos el blanco principal del enemigo, en algunos momentos Dios va a permitir que nosotros seamos afligidos en diversas pruebas, pero Dios lo hace con un propósito, para que nuestra fe sea mucho más preciosa. En otras palabras, para afirmar nuestra fe. Zacarías capítulo 13, versículo 8 al 9 dice lo siguiente. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Pero hay una tercera parte que quedará, es un remanente, mis hermanos. Este remanente está muy asociado con la iglesia de Apocalipsis 12, 17, los que guardan los mandamientos y tienen testimonio de Jesús, la descendencia de aquella mujer, ese remanente dice, ahora el Señor dice que este remanente los va a meter a fuego. Dice, los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro, ¿sí? ¿Con qué fin? Pues el apóstol Pedro lo dijo, para que nuestra fe sea cada vez más
preciosa y para que nuestro deseo de seguir a Dios se mantenga y para que nuestra vida sea transformada. No hay el mejor instrumento que Dios utiliza para que seamos transformados. En algunos casos es la prueba, las dificultades, los momentos difíciles. Y aunque a veces nosotros no entendemos muchas cosas, dice allí, finalmente dice, él invocará mi nombre, yo lo iré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahora, note lo que dice la sierva de Dios, lo que dice la hermana White. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. Y dice, ¿con qué fin? Dice, la confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probados. Entonces aquí viene un punto que nosotros debemos entender, el concepto de la fe. La fe, usualmente nosotros hablamos fe, es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Hebreos 11, versículo 1 dice, la fe, la certeza, lo que esperamos, la convicción de algo que no se ve. Y lo repetimos constantemente y estamos nosotros machacando ese concepto, ¿cierto? Pero es que la fe viene, hay otro elemento de la fe y es la confianza. La fe, el hecho de creer en las doctrinas, creer en la iglesia, creer en lo que dice la palabra de Dios, muy importante. Pero en la parte práctica de la fe es la confianza. Y por eso dice, y serán rigurosamente probados, dice, el recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás tratará de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Y después dice, espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Mis hermanos, recuerdo la historia rápidamente de Jacob. Jacob ya tenía sus familias, tenía sus siervos, tenía pues sus vaquitas. Jacob ya tenía su familia. De repente vino la noticia, Jacob, tu hermano ha venido para matarte. Jacob se angustió mucho. Jacob se estresó inmediatamente e hizo pasar a su familia al otro lado del río, o la quebradita. Y Jacob se quedó allí en oración, pidiéndole al Señor. Ahora, la razón por la cual su hermano Esaú venía a matarlo, literalmente, era porque Jacob había engañado a su hermano. Y ahora era el momento de hacerle pagar todo lo que su hermano había sufrido por ese engaño. Pero Jacob ya había entendido su maldad. Él se había arrepentido. Y note lo que dice, así dice la sierva de Dios, así como Satanás influyó en Esaú para marcharse contra Jacob, así también. Esa historia es en cierto modo se ha convertido en un símbolo. ¿Para qué? Dice, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Cuenta las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a sus pretensiones, a su pretensión a la supremacía. Si pudieres hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Mientras Jacob estaba orando, estaba recordando su pecado. Satanás en ese momento le estaba diciendo a Jacob que por culpa de él y toda su familia iban a morir porque Esaú venía a matarlos. Así mismo, mis hermanos, en este tiempo tan difícil, nosotros vamos a estar pensando, vamos a estar mirando nuestros pecados y el diablo va a mostrarnos nuestros pecados más bien. Y ahí va a haber una lucha entre nosotros mismos. Y note lo que dice la sierva de Dios, dice,
Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados le han sido perdonados. Pero dice, pero no saben que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Tienen conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer el diablo y los presenta ante Dios con la mayor exageración y asegurando que esa gente está merecedora como él mismo de ser excluido del favor de Dios. Declara que en justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruirle al mismo tiempo a él y a sus ángeles. Entonces Satanás los reclama como presa suya y pide que les sean entregados para destruirlos. Y finalmente dice allí, a los redimidos, los hijos de Dios, los que están ahí en la lucha, en la pugna de saber, ¿será que sí Dios me perdonó? ¿Será que sí realmente estoy asegurado? ¿Será realmente que estoy aceptado de parte de Dios? Porque esa es la lucha que el diablo les ha colocado en su mente. Pero entonces dice aquí, que dice la sierva de Dios, dice, afligen sus almas ante Dios. Este pequeño grupo, o este remanente, o esta iglesia, dice, comienzan a afligir sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento, de sus numerosos pecados y la promesa del Salvador. Como dice el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 5, ¿forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga conmigo paz. Su fe no decae. Sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, dice, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel y dijo, y de sus almas se exhala el grito, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Queridos hermanos, nuestra vida en este momento debe ser una vida de mucha oración y de mucha perseverancia. ¿Perseverar en qué? En no pecar, no. Bueno, eso hace parte, ¿cierto? Pero nuestro foco no debe ser eso. Nosotros debemos perseverar en estar de rodillas ante Dios y decirle, Señor, tenemos momentos difíciles, tenemos ganas de pecar, tenemos una inclinación hacia lo malo. Y eso es todos los días es lo mismo, todos los días. Ahora, Señor, lo único que quiero es que tú me transformes y no te voy a soltar. Pase lo que pase, vengan vientos, vengan momentos difíciles. Tal vez usted pierda un hijito, tal vez usted diga, bueno, yo perdí un hijito, mi hijito se murió, tal vez vengan momentos difíciles, o tal vez la situación se ponga difícil en su economía, en su familia. O sea, pase lo que pase, no nos soltemos de Dios. Tengamos un hábito de oración y mantengámonos firmes en la oración. La oración tiene poder, pero más allá de ser respondida la oración, es pasar tiempo con Dios y aferrarse a esa esperanza de que tarde o temprano Dios va a hacer un milagro. La oración tiene un efecto inmediato de que usted conoce a Dios, conoce a esa persona. La oración tiene un efecto inmediato de que usted se agarra del Señor Jesucristo y usted le dice, Señor, condúceme y llévame donde tú quieras que me lleve. ¿Sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque yo estoy abrazado, yo tengo mi manito en las manos del Señor y eso se logra únicamente con la oración. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Entre los
del cielo hay un regalo especial. Es de los fieles consuelo, salud que es eternal. Oh, sábado santo, traes paz a mi hogar. Olvido todo trabajo y afán semanal. Renuevas mis fuerzas, me dejas sentir aliento en mis tristezas, fe para vivir. Pronto los rayos veremos de un nuevo día llegar. Con alegría iremos con Cristo a reinar. Pero Cristo amado, te espero, Jesús, radiante a tu lado, tu faz yo veré luz, mes tras mes con gozo, el sábado iré ante tu presencia y te adoraré. Y te adoraré. Aquí estamos, queridos, avanzando en el Señor y recordando que el sábado es un regalo de Dios. Vamos a continuar entonces con el estudio de la lección de escuela sabática y vamos a continuar hablando acerca del sábado. El sábado como un monumento recordatorio de la creación. Hay un pensamiento que está allí en el Conflicto de los Siglos, en la página 649, y nos dice: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos
de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y, por lo tanto, causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Ante la razón humana, esto parece ahorita imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Queridos, en este preciso momento tenemos una situación compleja con el COVID-19. Todo ser humano tiene la libertad de aplicarse la vacuna. Unos están a favor, otros están en contra. Sin embargo, está ocurriendo algo muy particular. Las personas que no han aceptado aplicarse la vacuna, se los está catalogando como promotores del desorden, que no contribuyen a la salud pública. Y hay una serie de rechazo hacia estas personas. Y Dios le ha dado al ser humano la libertad de elegir entre el bien y el mal. Tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, cuando el ser humano impera su posición sobre otro, es allí entonces que comienza a manifestarse un espíritu de anarquía y de sometimiento. Así que esto ya lo estamos viviendo. Y esto es más o menos como una ilustración para que entendamos lo que está presentando este pensamiento del conflicto de los siglos. Antes eso era imposible, que toda una sociedad fuese paralizada. Pero cuando apareció el COVID-19, la gran mayoría de los habitantes del mundo tuvimos que estar encerrados por muchos días. Por lo tanto, queridos, esto es una ilustración que nos dice que los tiempos que vienen no serán mejores. En este sentido, queridos, no podemos brindarles esperanza, porque la palabra del Señor nos dice que en la medida que avancen los días, los tiempos serán más difíciles, serán más peligrosos. Y lo que hoy vemos como algo imposible, un tema de día, de sábado, pues dentro de muy poco eso será una realidad. Es por eso, queridos, que necesitamos tener, o más bien necesitamos seguir estudiando el concepto del sábado. Y la lección continúa brindándonos pautas para que podamos entender cómo guardar el día del Señor. Y repasemos algunos pensamientos bíblicos, como por ejemplo Isaías 58, versículo 13 y versículo 14. Guarden como santo el sábado. Recuerdo cuando era pequeño, cuando llegaba la época de la Semana Mayor o la Semana Santa, se tenía por sagrado el Jueves Santos y el Viernes Santos. Durante esos 2 días no se podía correr, no se podía
pelear, así entre los primitos. Si de repente se nos afloraban las emociones y peleábamos, entonces nos llevaban, en mi caso, me arrodillaban encima de unas pepitas de maíz, me colocaban un palo atravesado sobre mis manos y debía estar ahí por varios minutos. Ese era el castigo por haber peleado con mi primo. Era algo sagrado. ¿De dónde viene todo esto, queridos? Realmente solo hay un día santo, solo hay un día sagrado, solo hay un día especial, y ese es el séptimo día de la semana. Y sigue diciendo el pensamiento, en ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia. Por ser el día santo del Señor, honren el sábado en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. ¿Quién le dice a usted, mi apreciado hermano y hermano, este pensamiento bíblico? Que posiblemente estamos lejos de guardar el sábado. Lejos. Y lo que logro captar en este pensamiento es que el sábado se convierte en un día particular, diferencial, un día exclusivo. Pero más que en asuntos externos, tiene que ver con el interior, con la seguridad y la convicción que tengamos en nuestra intimidad con Dios. ¿Cómo puedo, por ejemplo, pasar un día de delicia si realmente yo no tengo delicia con el Señor? No tiene coherencia, ¿no es cierto? Entonces, para que el sábado llegue a ser un descanso y llegue a ser una delicia, yo necesito durante la semana necesito haber tenido un espacio de tiempo de comunión, de intimidad, de familiaridad con Dios, con el Señor. Será la única manera de ver al sábado como una delicia, de recrearme en él y de no verlo como una carga, como un espacio de 24 horas simplemente para dejar de laborar, de trabajar. Sigue diciendo las Sagradas Escrituras en Éxodo 20. Acuérdate de guardar el sábado al mantenerlo santo. 6 días, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo apartó como un día santo. ¿No les parece, queridos, que estos pensamientos bíblicos despiertan en nosotros la necesidad de pedirle al Señor que nos enseñe a guardar el sábado? ¿No es cierto que necesitamos un mayor espíritu de entrega? ¿No es cierto que necesitamos una mejor comprensión del concepto del sábado para poder disfrutarlo conforme al mandamiento? Un sábado exclusivo. El mismo libro de Éxodo, el capítulo 16, versículos 23 y 24 nos dice:
Él les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobra. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Y al otro día, la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Los israelitas eran testigos de los milagros del Señor, porque el viernes les llegaba una doble porción, comida tanto para el viernes como también para el sábado. Solamente el día viernes les llegaba una doble porción. Ellos podían guardar el alimento para el sábado. Y el día sábado ellos podían disfrutar porque el alimento estaba sano, sin gusanos, sin fermentación. Pero si otro día decidían guardar comida, un lunes o un martes, para el día siguiente, pues resulta que al día siguiente esa comida iba a estar mala, llena de gusanos, oliendo feo. Y de esta manera los israelitas eran testigos del poder de Dios, de la dirección de Dios. Y ellos debían de honrar el sábado, reverenciarlo, apartarlo, dedicarse exclusivamente para su Señor, para el Creador. Aquí vemos, queridos, el deseo que Dios tiene de cuidar que todos nosotros seamos obedientes y fieles al mandamiento del sábado. Recordar el sábado y hacer los preparativos necesarios. Durante toda la semana debemos recordar el sábado y hacer preparativos para guardarlo según el mandamiento. No solo debemos observar el sábado en forma legal, que es lo que normalmente nosotros hacemos. Debemos comprender su importancia espiritual sobre todas las acciones de nuestra vida. El sábado es la culminación de la semana. Y desde el primer día de la semana, nuestra mente debe estar conectada hacia el sábado. Y el viernes, que es el sexto día, se deben terminar los preparativos para el sábado. Debemos cuidar de que toda la ropa esté lista y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse, que se hayan lustrado los zapatos. Si lo establecéis como regla, podéis hacerlo. El sábado no debe destinarse a reparar ropas, a cocinar alimentos, a los placeres o a otra ocupación mundanal. Consejos para la Iglesia, página 475. Estas cosas nos permiten trabajar en el cómo hacerlo, porque ya nosotros sabemos qué debemos hacer. Debemos guardar el sábado, pero quizás nos está faltando el cómo debemos guardar el sábado. Y aquí este pensamiento y esta inspiración nos anima para que el viernes sea el último día de preparación para que el sábado sea un día exclusivo. Sea un día para la reflexión. Sea un día para la introspección. Sea un día para la comunión con el Señor. ¿Qué más debemos hacer el día viernes? Antes de que se ponga el sol, congréguense los miembros de la familia para leer la palabra de Dios y para cantar y orar. Recuerdo la experiencia allí en Israel,
Se observaba a los judíos estar allí, sobre todo en el Muro de los Lamentos, en Jerusalén. Eran más o menos las 5 de la tarde y ya había un gran número de judíos cantando con sus instrumentos. Y cuando llegó la hora del el sábado, ellos saltaban de regocijo, alabando a su Dios. Qué interesante. Ellos disfrutaban, le daban la bienvenida al sábado. Así que, mis queridos, este pensamiento también nos está animando para que le demos la bienvenida al sábado. No tomarlo como algo mecánico. Bueno, que antes de esas horas sagradas especiales, nuestro corazón, nuestro espíritu se regocije en el Señor y nuestra mente esté en disposición para conectarse con el cielo. Así que el canto juega un aspecto muy importante, porque el canto eleva el espíritu, el canto libera, el canto relaja, el canto prepara la mente para conectarse con el Señor. Y eso lo podemos hacer el viernes en la tarde, antes de comenzar el sábado. Bueno, queridos, hay mucho más que podemos compartir, pero vamos paso a paso. Estamos trabajando en el cómo, ¿correcto? Mañana seguiremos desarrollando otras estrategias que nos permiten trabajar en el cómo hacerlo, cómo hacerlo. En conclusión, mis queridos, cada día estamos aprendiendo, cada día el Señor nos permite hacer las correcciones necesarias y esta semana también es una oportunidad para que nos acerquemos a Dios, porque la única manera de guardar el sábado es bajo la dirección de Dios, manteniendo esa comunión con el Señor. Si durante la semana no nos preparamos espiritualmente, sin lugar a dudas, no podremos guardar el sábado, porque no puede ser algo sorpresivo, no puede ser algo de un momento a otro. Para poder descansar y disfrutar del sábado, se necesita una preparación espiritual. Vamos a orar, mis queridos. Padre bendito, nos falta entender cómo guardar el sábado. Nos falta entender el significado del sábado. Y le pedimos que nos dé esa comprensión, nos dé esa capacidad para poder interpretar mejor su palabra, para poder entrar en una experiencia más íntima y profunda contigo, Señor, en cuanto al significado del sábado. Señor, capacítenos para que ahora tu Espíritu Santo nos prepare. Y cuando sea la hora de enfrentar esa prueba del tiempo del fin, ya estemos disfrutando del sábado, ya estemos comprometidos contigo y podamos estar dispuestos a cualquier cosa. Estemos dispuestos a colocarte en primer lugar en nuestras vidas, como lo dice tu palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Señor, por favor, capacítenos en este tiempo. Ahora, enséñenos a comprender el significado del sábado. Bendice a cada persona que se ha conectado en esta hora y aquellos que se van a conectar a través del programa grabado. Te pedimos, Señor, que seamos libres de toda enfermedad mortal. Te pedimos que seamos libres de toda estrategia del enemigo, que seamos guardados bajo tus alas grandes, fuertes y poderosas. Y que la bendición del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté en nosotros y en nuestras familias. Le dejamos todas nuestras inquietudes, sueños
planes, proyectos, para que solamente en tu divina voluntad podamos avanzar por el camino correcto. Que la honra y la gloria sean para ti. Gracias, Señor, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Victoria en el nombre de Jesús. Recuerde, no le diga a Dios cuán grandes son sus problemas. Dígale a sus problemas cuán grande es Dios. Porque Dios no conoce crisis. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros?